Hola, hola, ¿cómo estamos? Espero que estés teniendo una semana fenomenal y que escuchar este episodio te haga sentir todavía mejor. Si normalmente esto es lo que consiguen mis episodios, hacerte sentir bien, además de, por supuesto, permitirte practicar la comprensión auditiva en español y darte la oportunidad de aprender cosas nuevas y curiosidades, me doy por satisfecha. Antes de empezar con el episodio de hoy, déjame recordarte que si te gustan los episodios y quieres más, no más episodios, pero más interacción conmigo y de una forma algo más personal, puedes unirte a mi lista de correo para recibir los correos electrónicos que escribo una vez a la semana y en los que te cuento experiencias personales, qué está pasando durante la semana, curiosidades del español, expresiones en contexto, etc. Mis correos son como una caja de sorpresas, como diría Forrest Gump. Nunca sabes lo que te va a tocar. Casi olvido decirte cómo puedes formar parte de mi lista. Súper fácil. Simplemente mira la descripción de este episodio y pincha el enlace que dice «Únete a mi newsletter». Vale, pasamos al tema de hoy. En este episodio vamos a hablar de una palabra muy usada en español, ya que tiene diferentes usos y por lo tanto es muy versátil. Podemos usarla en diferentes contextos. Como posiblemente ya sabes, porque como de costumbre está en el título del episodio, igual necesito empezar a poner títulos más enigmáticos, un poco más crípticos. ¿Qué te parecería, por ejemplo, hoy sería usos de una de las palabras más versátiles en español? No suena tan mal. ¿O suena un poco pretencioso? ¿Qué te parece? Ya me estoy enrollando de nuevo. Vuelvo al tema, que es la palabra tal. Estoy segura de que la has escuchado un montón de veces, pero ¿sabes cómo y cuándo usarla? No te hago esperar más y te cuento alguno de sus usos en este episodio. Episodio 170 de Blanca2Go. Usos de la palabra tal en español. Vamos a empezar sin paños calientes hoy, directamente. Comenzamos con el uso que probablemente más hayas escuchado, el de la pregunta ¿qué tal?, que es una pregunta que significa ¿cómo estás?, pero algo más informal. Además del típico ¿qué tal?, podemos añadir cosas como por ejemplo ¿qué tal el finde? O ¿qué tal la película? Lo que estamos preguntando en estos casos es una descripción. ¿Cómo fue el finde? ¿Cómo fue la película? Pero de manera más corta. Ya sabes que a los españoles nos encanta cortar las cosas, y algo más coloquial. Seguimos con otro uso con el que posiblemente también estés familiarizado. Tal vez. Tal vez es un sinónimo de quizás. Indica una hipótesis, una posibilidad. Y podemos usarla tanto con el indicativo como con el subjuntivo, dependiendo de la probabilidad. Por ejemplo, ¿qué haces este finde? Tal vez me paso por tu casa para verte. En este caso, parece que estoy más segura que si te digo ¿qué haces este finde? Tal vez vaya a verte, depende. Aquí no estoy tan segura de que vaya a pasar. Ahora quiero hablaros de la expresión ser tal para cual, que usamos cuando queremos decir que dos personas son iguales, tanto en sentido positivo, que diría que es más común, como en negativo. Por ejemplo, a Inma y a Karina les encanta hablar mal de los demás, son tal para cual. En este sentido, no es muy positivo, ¿no? Hablar mal de otras personas no es una cualidad muy buena. Pero también podríamos decir, Carlos y Javier hacen una pareja estupenda, son tal para cual. No necesitamos decir las cosas positivas, simplemente diciendo esta frase asumimos que los dos son similares y muy agradables. Otra expresión que menciona la palabra tal es de tal palo,
tal astilla, que quiere decir que los hijos se parecen a los padres, tienen características o gustos de ellos. Aquí otra vez podemos usarlo de manera positiva o no tan positiva. Por ejemplo, si voy a visitar a mi amiga y está recogiendo la habitación de su hijo y ve que todos los calcetines sucios están por el suelo, y esto es algo que suele hacer su pareja también, me dirá, tiene la misma costumbre que su padre, si es que de tal palo, tal astilla. O con algo más positivo, por ejemplo, si mi amiga, que es muy inteligente y siempre sacaba buenas notas en el colegio, me cuenta que su hija está teniendo muy buenos resultados en el colegio, puedo decirle, hombre, de tal palo, tal astilla. Podemos dejarlo ahí y se sobreentiende lo que queremos decir. O podríamos añadir, ha salido a la madre, se parece a la madre, ¿sí? Otro uso de tal es y tal. Cuando usamos y tal, estamos añadiendo cosas similares a una enumeración, a una lista que hemos mencionado. Por ejemplo, quedamos el finde y hacemos algo por el centro, podemos ir de compras y tal. O el domingo voy a un evento benéfico y va a haber café, pastas, pasteles y tal. Es decir, cosas similares. Este y tal puede ser usado como un etcétera. Es decir, también podríamos haber dicho, va a haber café, pastas, pasteles, etc. Continuamos con tal cual. Tal cual tiene el significado de exacto o exactamente y de estoy de acuerdo. Vamos a ver una frase con el significado de exacto o exactamente. Mira qué bonito mi nuevo escritorio. Lo compré en IKEA y lo monté tal cual decían las instrucciones. Seguí las instrucciones al pie de la letra, exactamente, ¿sí? Veamos ahora una situación con el significado de estar de acuerdo. Si una amiga está comentando que la segunda temporada de una serie no es tan buena como la primera y que no sabe por qué han continuado, y yo estoy de acuerdo, podría decir tal cual. Es decir, estoy de acuerdo, es verdad, pienso como tú. Muy similar a tal cual es tal y como o tal como, ya que podría usarse como exactamente o así, y que hace referencia a algo ya dicho. Por ejemplo, si te mando un correo electrónico con unos documentos que me has pedido y que he dicho que te voy a mandar, te podré escribir, tal y como acordamos, te adjunto los documentos. En lugar de decir tal y como acordamos, podría decir también exactamente como acordamos o así como acordamos. Otro significado de tal como o tal y como es el de esa forma, que es lo que pasa en las frases como te quiero tal como eres. Es decir, te quiero de esa forma que eres. O todo pasó tal y como pensaba. Todo pasó exactamente o de la manera que pensaba. El siguiente es usar tal más un nombre de persona. Imagina que estoy en casa de mi hermana, llaman al teléfono y lo contesto. Y es un chico que se llama Miguel, del que yo nunca he escuchado nada, y me pregunta que si puede hablar con mi hermana. Yo puedo girarme hacia ella y decir, es un tal Miguel, ¿estás libre? Ese tal Miguel hace referencia a una persona que dice que se llama Miguel, pero que yo no conozco. Usamos tal para indicar que sabemos el nombre de alguien, pero no conocemos a la persona. Otro ejemplo sería, ¿has conocido a la nueva jefa del departamento de ventas? Una tal Maribel. Estamos indicando que sabemos que hay una persona nueva, pero que no la conocemos. Relacionado con el anterior,
tenemos tal más un sustantivo para indicar que algo ha tenido una característica específica y eso ha provocado otra cosa. Por ejemplo, la película ha tenido tal éxito que ya están pensando en hacer una segunda parte. O el barrio en el que viví hace unos años ha tenido tal cambio que es difícil de reconocer. A veces, en lugar de tal, podríamos usar la palabra grande en estas ocasiones, aunque tendríamos que cambiar también el qué de la frase por una i. Las frases que acabamos de ver quedarían entonces como: la película ha tenido un éxito grande y ya están pensando en hacer una segunda parte. Y el barrio en el que viví hace unos años ha tenido un cambio grande y es difícil de reconocer. Para terminar, un uso algo más avanzado y que siempre va seguido de subjuntivo, con tal de que es el equivalente de siempre y cuando. Con tal de que tiene un factor condicional, expresa una condición para que algo pase. Por ejemplo, con tal de que te calles, hago lo que sea. Creo que es más fácil ver la condición si transformamos la frase y usamos una con sí. En este caso sería: si te callas, hago lo que sea. O puedes visitarme a la hora que quieras con tal de que sea antes de las 11. La condición es que necesitas llegar antes de las 11, pero antes de esa hora no hay reglas. ¿Tiene sentido? Otra frase sería: puedes ir a la fiesta con tal de que estés en casa antes de medianoche. La condición es que estés en casa antes de las 12, pero antes puedes ir a la fiesta. Hasta aquí los usos de la palabra tal que quería compartir con vosotros y por lo tanto el episodio de hoy. Sé que es un episodio intenso, pero espero que, como siempre, lo hayas disfrutado. Ya sabes que después de que escuches el episodio, me gusta saber qué te ha parecido. Pásate por mi Instagram, puedes encontrarme en @SpanishWithBlanca o deja un comentario en la plataforma de podcast en la que estás escuchando si tienes esa posibilidad y cuéntame. Además, me gustaría saber si conocías alguno de los usos que he mencionado y si tal es una palabra que usas. Si lo haces, estupendo. Pero si no, ¿por qué no la practicas? Deja en los comentarios una frase con uno de los usos que hemos visto. Antes de despedirnos, déjame recordarte que las valoraciones son súper importantes para el podcast. Entonces, te tengo que pedir que si todavía no le has dejado una valoración, por favor te tomes 2 minutillos de tu tiempo hoy y le des un par de estrellitas en la plataforma en la que lo estás escuchando. O, si tienes un poco más de tiempo y puedes escribir un par de líneas, te estaré eternamente agradecida. Por último, ya sabes que si quieres conseguir la transcripción de este episodio palabra por palabra, puedes hacerlo visitando mi página web blancatogo.com o directamente en el enlace que voy a dejar en la descripción del episodio. Ahí también, en la descripción, puedes encontrar, como ya he dicho, el enlace para unirte a mi lista y recibir así mis correos semanales. Dicho todo esto, solo me queda desearte un buen resto de semana y despedirme hasta la próxima. Un abrazo grande.